Apenas un mes después de producirse el incidente, la Administración ha continuado con todas las actuaciones que se venían realizando en el emplazamiento desde aquel día 6 de febrero. Se han trabajado 360 días de los 365, incluso en condiciones climatológicas muy adversas, como hoy además pueden comprobar. Esos 5 días que faltan son Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y un día en septiembre que llovió, que generaba problemas en cuanto a seguridad y se paralizaron las obras. Por tanto, excepto esos 5 días, se han trabajado todos y cada uno de los días a ritmo, además. Iniciamos el expediente de responsabilidad medioambiental y se ha determinado, como ustedes conocen, que el carácter significativo de los daños ambientales sobre aguas subterráneas, aguas superficiales y sobre el suelo son responsabilidad de Verter Recycling. Esta empresa es la responsable de los daños significativos generados por el deslizamiento de los suelos sobre esos ámbitos, aguas superficiales, aguas subterráneas y suelos, desde el punto de vista de responsabilidad ambiental, y a ellos se les requiere la presentación de un proyecto de reparación de daños medioambientales. En este vertedero de Zaldívar no se va a poder verter más residuo y el vertedero se clausurará definitivamente.